Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana, miércoles 2 de agosto. Vamos a comenzar con el comentario sin rodeos. Gracias a nuestra audiencia que se une a nuestra sintonía a través de nuestras frecuencias en señal abierta, 103.7 FM estéreo, en la provincia de Pichincha y otras frecuencias en parte del país. Igualmente por www.sonorama.com.es. Transmito por Facebook Live a través de la fanpage de Radio Sonorama, por YouTube, nuestro canal de Sonorama TV. Ya transmito mis cuentas personales. Buenos días a mis queridos tiktokeros, tiktokeros, qué gusto, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. Mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Gracias por seguirme, gracias por acceder a los contenidos. Manden regalitos, manden diamantes, pongan un me gusta en la transmisión para seguir creciendo en TikTok. Fabricio Vela B, mi cuenta, síganme. Y también estoy en Instagram, mi cuenta personal, Fabricio-Vela. Saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes que se van uniendo justamente a la transmisión de nuestro comentario. Antes, hoy es día de salutaciones, hoy es día de onomásticos, día de cumpleaños. Empiezo por saludar a dos fieles, pero recontra fieles oyentes de este espacio. A mi pana del alma, Nahuel Mendoza, le envío un fortísimo abrazo a la distancia, sé que está de cumpleaños. Tres compañeros, tres panas, casi me olvido de uno, tres. Empiezo por Nahuel, ¿no? Le envío un abrazo fortísimo al querido Nahuel Mendoza, que hoy está de cumpleaños. Gracias siempre por tu amistad, por tu cariño, por tu crítica permanente también, y que hoy te festejen como te mereces. Igualmente al querido Osman Encarnación, desde el sur de la patria, otro asiduo oyente, querido colega y amigo que está de cumpleaños, le envío un fortísimo abrazo. Y a mi colega y amigo Daniel Montalvo Cepeda, 2 de agosto, siempre, yo nunca me olvido del cumpleaños del Dani, porque el 2 de agosto coincide con una fecha de infausta recordación para la historia, ¿no? El 2 de agosto de 1810. Bueno, los tres cumpleañeros del día de hoy. Y también hoy es día de cumplemés. Hoy 8 mesecitos, esa criaturita, esa bendición que llegó para alegrarnos la vida. Mi Matías hoy cumple 8 meses de risueña existencia. No tienen idea cómo me ha cambiado la vida mi nieto, 8 mesecitos de mi Matías, así que le envío un fortísimo abrazo de parte de sus abuelos. Un fortísimo abrazo a mi hijo el Fabri, que estuvo de cumpleaños anteayer, y también a Belén, que es mi nuera. Bueno, día de salutaciones. También para Iván Morales, que me escucha de camino a Yuriquín, le envío un abrazo a la distancia al querido Iván. Julito Sari, que igualmente ya reporta sintonía. Bueno, empecemos con el comentario sin rodeos. Hay bastantísimo para comentar. Ayer renunció el director del SNAI. Otra vez. Es tal vez uno de los cargos de mayor inestabilidad en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Guillermo Rodríguez renuncia a la dirección del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes e Infractores, que largo ese nombre, siempre lo digo, ¿no? Sobre abreviatura SNAI. Renuncia una semana después de esa crisis sobre la cual hasta el sol de hoy no tenemos una confirmación de cuántos privados de libertad terminaron asesinados. De una crisis que inicialmente parecía incontenible. El presidente de la República emitió un estado de excepción, ingresaron los militares y en realidad la información en los últimos 4 días, y creo que no exagero, espero no equivocarme si alguno de mis colegas que siempre escucha esta señal informativa me lo puede ratificar, pero en los últimos 4 días la información por parte del SNAI ha sido a cuentagotas sobre qué mismo pasó con los pabellones, porque inicialmente hubo un flujo de información sobre el ingreso de los militares a los pabellones. Había dificultades para ingresar a los pabellones más complejos, a los pabellones 7 y 9 de la penitenciaría del Litoral, que eran los más complejos. Pues hasta ahora no tengo yo conocimiento sobre cómo está la situación del SNAI, y en realidad los últimos 4 días el flujo de información ha sido a cuentagotas, realmente muy poquito lo que se ha sabido. Y renuncia a Guillermo Rodríguez. Póngame la carta de renuncia. Es una carta que el propio Guillermo Rodríguez posteó en redes sociales. Dice que presentó su renuncia a la dirección del SNAI en la primera parte, agradeció al señor presidente y a quienes depositaron su confianza. Luego, en la segunda parte, en el segundo párrafo, dice que no puede dejar de agradecer a quienes con valentía, convicción ética nos acompañaron en esta lucha diaria, sin horarios, incluso con serios peligros.
Mi reconocimiento en especial hasta la eternidad al compañero y héroe Power Santiago Loza Moscoso, quien ofrendó su vida misma por esta encomiable tarea. Como él, muchos pusieron sus capacidades para enfrentar a los terribles enemigos que azotan a nuestro país, pero también lo hicieron con pasión y vocación de servicio en favor de la dignificación y transformación del sistema penitenciario y de cada una de las personas privadas de la libertad. Sabíamos que esta batalla era extremadamente difícil. Sin embargo, para quienes durante toda nuestra vida hemos luchado por los grandes intereses nacionales, era un reto que debíamos asumirlo pese a toda adversidad, porque el ser humano pierde su esencia y propósito cuando no sirve, y más aún en momentos tan complejos como los que vivimos. Y ahí viene la parte pertinente. Lamentablemente, hechos oscuros de mafias organizadas han enlutado a familias a quienes guardamos nuestro pesar y solidaridad, sucesos que opacan un humano e incansable trabajo que se ha ejecutado día a día, que en múltiples ocasiones no es visible, pero que está intramuros en muchas personas que labran su esperanza en obtener la libertad de reinsertarse en la sociedad. Es cierto que faltan por ejecutar varios proyectos y actuar con un Estado sólido ante todo lo que conlleva el cambio y mejora del sistema, pero hemos dado pasos que, aunque no se vean, ya están encaminados, y otros que se han establecido para el presente y el futuro, en una hoja de ruta que se instauró desde el inicio de esta administración. Dice que hay una hoja de ruta. Anhelamos que todo lo que se requiere para cumplir con estos objetivos se cumpla y se entregue todo lo necesario para que sea una pronta realidad. Como siempre, con la frente en alto, me despido con una etapa crucial en donde todos debemos respaldar, mientras nosotros seguiremos por nuevos derroteros en bien de nuestro amado Ecuador. Hay que estar dentro de los centros de privación de libertad y conocer a profundidad cada rostro e historia de vida para tener conocimiento y la sabiduría necesaria para poder expresarse y actuar frente a todo ello. De nuestra parte, y pese a todos los riesgos, lo asumimos y seguiremos con esa profunda convicción por días de paz, unidad y desarrollo. Guillermo Rodríguez. Gracias, don Santiago. En la carta no dice por qué se va. No dice por qué se va. Es una carta de agradecimiento, le agradece al presidente, agradece al personal del SNAI, habla de que hay una hoja de ruta. No dudo que conozco inclusive de funcionarios de altísimo nivel y capacidad que forman parte del SNAI. Conozco de gente de ese nivel que está allí en el SNAI, que se incorporó justamente al SNAI, sobre todo en los últimos meses, y que han puesto sus esfuerzos, sus energías, su conocimiento, su seriedad, su responsabilidad, pero no basta lamentablemente con eso, porque hay un problema estructural. Y es un problema que viene desde la propia cabeza del Ejecutivo. Porque si desde el gobierno en sí, presidente, ministros de Estado, si desde ese liderazgo no se asume una política frontal que permita aplicar cualquier hoja de ruta, esa hoja de ruta no va a servir para nada. Cuando Paco Moncayo renunció, y claro, mientras leía la carta de Guillermo Rodríguez, cuando decía que hemos dejado una hoja de ruta que se instauró desde el inicio de esta administración, Paco Moncayo dijo algo parecido. El general Paco Moncayo dijo algo parecido. Hemos dejado un plan, hemos establecido una doctrina. Aquí la gran pregunta es, si existe, ¿dónde está? Si lo tienen, ¿por qué no lo aplican? Si lo aplican, ¿por qué no se siente? Exactamente lo mismo opino acá. Porque como digo, dice que hay una hoja de ruta, seguramente la hay. Creo que ha sido un acierto de la administración de Guillermo Rodríguez haber incorporado en los últimos meses, porque conozco casos, a personas de primer nivel para que fueran parte del equipo del SNAI. Hoja de ruta. Ha dejado la hoja de ruta. La van a aplicar. ¿Qué más se viene en los siguientes meses? Porque además la salida de Guillermo Rodríguez vuelve a configurar una situación completamente inestable, pero recontra inestable, en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores, el SNAI. Guillermo Rodríguez es el quinto funcionario en dejar el cargo en 2 años, 2 meses. 5 en 2 años, 2 meses. 5. Y hay que recordar que inclusive por ese cargo han aparecido 5 personas, pero en 6 momentos distintos. Porque Fausto Cobo inicialmente estuvo allí y luego estuvo encargado. Pongamos el arte que lo publicó Informa S, y gracias al colega Emilio Domínguez, el futuro colega Emilio Domínguez, que ayer ágilmente desarrolló este arte publicado en el portal Informa S, portal fraterno y aliado de nuestros espacios. Y hay una cifra que
con buen ojo la publica Emilio. 400 privados de la libertad asesinados en este gobierno. Ya. La peor crisis carcelaria de la historia. Tuvimos a Edmundo Moncayo, que había sido ratificado inicialmente por el presidente Lasso. Edmundo Moncayo era el director del SNAI cuando el presidente Moreno terminó su gobierno. Y fue ratificado por el presidente Lasso. ¿Ya? Y estuvo hasta el 22 de julio del 2021. ¿Saben cuándo se fue Edmundo Moncayo? Se fue tras la primera crisis carcelaria que enfrentó Lasso, que fue en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. La primera crisis carcelaria. Entonces el presidente fue a la provincia de Cotopaxi, porque fue la primera y única ocasión en la que el presidente demostró liderazgo en este tema, que luego de esto no le volví a ver más sobre el tema carcelario. Pero si me remonto a julio del 2021, y yo sí destaqué el hecho de que el presidente haya acudido casi inmediatamente a la provincia de Cotopaxi a liderar las acciones frente a esa primera crisis carcelaria, pero digo, fue un solo hervor o flor de un día, porque luego no volvió a pasar eso. Las cosas hay que decirlas. Cuando esto ocurrió en julio del 2021, el presidente Lasso estuvo ahí, y en lo personal yo destaqué la presencia del presidente Lasso. No volvió más. Y luego de eso renunció, pues estuvo 1 mes y 28 días en el contexto del actual gobierno. Luego tuvimos a Fausto Cobo Montalvo, militar en servicio pasivo, fue parte del grupo de coroneles sublevados aquel 21 de enero del año 2000, en su momento fue cercano a Lucio Gutiérrez, fue funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez, fue legislador, cercano al gobierno del presidente Lasso. Del 22 de julio al 27 de septiembre del 2021. 2 meses y 5 días. El primero, 1 mes y 28 días, casi 2 meses. El otro, 2 meses y 5 días. Bueno, un poquito más de 2 meses. Luego tuvimos a Bolívar Garzón, del 27 de septiembre al 14 de noviembre. Déjenme ubicar la fecha exacta de la masacre en la penitenciaría del Litoral. La fecha exacta. Esa masacre fue la noche del 12 y madrugada del 13 de noviembre, cuando murieron más de 1 centenar de privados de la libertad, me parece. Esa masacre fue horripilante, pues. 100 y pico de muertos. Acuérdense ustedes que esa noche hubo una actividad de la Embajada de los Estados Unidos, de los Marines de los Estados Unidos, y se realizaron fotografías de algunas autoridades que estuvieron allí, haciendo un ejercicio de memoria. Y claro, luego de esa masacre, renuncia a Bolívar Garzón. Estuvo 1 mes y 18 días. Quedó encargado Fausto Cobo, que ya estaba al frente del CIES, del Centro de Inteligencia Estratégica. Del 14 de noviembre al 8 de diciembre, 24 días, casi 1 mesecito. Estuvo mi coronel en servicio pasivo Fausto Cobo Montalvo. Y luego tuvimos a 2 directores que duraron un poquito más. ¿Ah? Porque Moncayo, menos de 1 mes, menos de 2 meses. Cobo, 2 meses y un poquito más. Garzón, 1 mes y medio. Luego el encargo de Cobo, 24 días, menos de 1 mes. Luego Pablo Ramírez, del 8 de diciembre del 2021 al 8 de octubre del 2022, 10 meses. Y luego Guillermo Rodríguez, 7 meses y 24 días, casi 8 meses. Del 8 de diciembre del 2022 al 1 de agosto del 2023. ¿Se dan cuenta la inestabilidad? Gracias, Santi. ¿Se dan cuenta la inestabilidad del sistema? De nada va a servir que cualquiera de ellos haya dejado una hoja de ruta. Si Moncayo, si Cobo, si Garzón, si Ramírez, ahora si Rodríguez dejaron una hoja de ruta si no se la aplica.
Porque ya vendrá mañana o pasado otro director, o yo no sé si es que alguien se atreva a asumir ese cargo en estas condiciones. Más allá de lo complejo del cargo, porque el que es un cargo complejo. El tema es que si no hay liderazgo, si detrás de esto no hay un apoyo real, que se traduzca más allá de un decreto que determine el estado de excepción, ¿no? Que se traduzca justamente en un plan sistemático, efectivo, serio, responsable, permanente, para poder enfrentar la crisis carcelaria. Puede venir Tony Stark, ¿ya? O puede venir el Capitán América, que no van a poder resolver la situación de las cárceles, si aquí no hay liderazgo. Aquí pueden traer a cualquier Avenger, de verdad, a cualquier Avenger. Que mientras no haya liderazgo, desde la propia cabeza, aquí no va a pasar nada, absolutamente nada. Y dentro de esta crisis carcelaria, Catrina Tala publica un artículo hace pocos días en Diario Expreso, donde tiene una columna. Su columna se llama De Mujeres y Otros Demonios. Entonces la turca se manda este artículo con el cual estoy totalmente de acuerdo. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Cuántas veces ustedes a mí, queridos oyentes internautas, no me han escuchado hablar de la inteligencia? Que tiene que servir para esto. No para estar persiguiendo detractores políticos o fastidiando la vida de quien opina distinto. No, no, no. La inteligencia tiene que servir para anticipar este tipo de riesgos. Para eso, en cualquier país medianamente institucional, que utiliza la inteligencia. Entonces, Catrina hace una pregunta que yo también me la hice cuando leía el artículo. Fausto Cobo no aparece. Nadie sabe qué hace, aunque todos sabemos qué cargo ocupa. Es el director del CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica del país, antes conocido como Secretaría de Inteligencia. Es el lugar en donde agentes de inteligencia se encargan de monitorear, vigilar y tratar de mantener la paz en el territorio nacional. ¿Cómo lo hacen? A través de intervención de llamadas, compra de información, análisis de blancos, investigación, vigilancia y mucho más. ¿Cuál debería ser su principal función? Anticiparse a los hechos que hoy nos tienen desangrados y con miedo. Tal cual, como lo hemos dicho acá. Para eso tiene que servir la inteligencia. Deberían saber cómo se están financiando las estructuras criminales y mucho más. El servicio de inteligencia del país debería incluso saber los nexos nacionales e internacionales de las mafias. Fausto Cobo además maneja el dinero de los llamados gastos reservados, esa plata que no se debe justificar en aras de mantener la seguridad del país. Tiene un presupuesto asignado y me pregunto si ya se ejecutó y cuáles han sido los resultados de dicha ejecución. Entiendo que por la naturaleza de la dirección hay información reservada, pues es algo lógico, la parte de inteligencia, por eso tienen gastos reservados que no se reportan, ¿ya? Justamente porque todo esto es reservado. Pero el caos en el que estamos viviendo al menos debería poner en evidencia el fracaso completo de Cobo y su equipo. No hay justificación posible ni excusas que alcancen. Como ciudadana no tengo idea de qué hacen o están haciendo. Me sumo, yo tampoco tengo idea. Como ciudadana siento que si han hecho algo no ha funcionado y que mantienen la narrativa de que es culpa del otro, de que se matan entre ellos y de que es en respuesta a una lucha antidrogas que no se siente en las calles. Me gustaría saber si Fausto Cobo duerme tranquilo con los informes que le llegan, si sabe lo que sucede en las cárceles, como lo relató hace pocos días un guía penitenciario, o se ha presionado al menos un poquito, para que las condiciones cambien para los policías. Me cuesta muchísimo creer que estamos condenados a una realidad tan terrorífica por falta de inteligencia. Gracias, Santi. Suscribo de cabo a rabo ese artículo de Catrina Tala. Pues que es así, ¿ya? Es así. Porque grafica lo que estamos viviendo. Aquí le echan la culpa a fulano, le echan la culpa a mengano, le echan la culpa al perencejo y no asumen su propia responsabilidad, que lo hemos referido aquí en este espacio permanentemente. Háganse cargo de hoy. Dejen de echarle la culpa al pasado. Asuman su responsabilidad. 5 directores del SNAI, 5 en 2 años, 2 meses. Y la crisis no ha parado. En 2 años, 2 meses, cargan 400 muertos a sus espaldas. Háganse cargo. ¿Quién va a asumir semejante cargo en este momento? ¿Quién va a asumir semejante responsabilidad en el SNAI para los últimos 4 meses del gobierno? ¿O le van a encargar otra vez al coronel Cobo? Que el coronel Cobo efectivamente no aparece.
Como en su momento no aparecía el secretario de Seguridad y apareció con una declaración completamente desatinada, tratando de, entre otras cosas, identificar a la falta de autoestima y a la pérdida de valores como causa de esta violencia que estamos enfrentando y que ya no la aguantamos, que es inadmisible, es terrible lo que estamos viviendo en el Ecuador. Están convirtiendo este país, ustedes, en un país monotemático. Monotemático. El tema de la seguridad, que lo vamos a hablar más adelante. Creo que este es un elemento que lo vamos a explorar con nuestros invitados ya mismo, que estaremos conversando con Arturo Torres, con Fernando Carrillo Mena y con Joffrey Campaña. Dejo este tema de lado, que no hay que dejar de opinar. Gracias, don Juan Carlos. Me imagino que ayer vieron un video. Y yo creo que lo que pasó ayer, a propósito de que estamos en las elecciones, tiene que invitarnos a conocer mucho más de la gente que nos pide el voto. Pues. Póngame la primera fotito. Este señor, una sonrisa, ya, la típica sonrisa de un afiche de campaña, se llama César Pinargote, pedía el voto, me imagino yo que en la elección pasada de febrero, para concejal por el movimiento 65, raya todo 65, entonces el candidato te sale con una sonrisa. ¿Ya? El renacer, dicen. ¿El renacer de qué, pues? ¿Ya? Pero no se engañen por ese tipo de fotos. Póngame la otra. Expectativa versus realidad. Esa es la realidad. La que vimos anteriormente era expectativa. Póngame de nuevo la anterior. Esa es expectativa. Póngame la realidad. Esa es la realidad. No se queden solamente con la cara sonreidita, con la cara reidita del afiche de campaña. No se queden solamente con ese político que se acuerda de los barrios y se acuerda del pueblo en tiempo de elecciones. Ya, analicen su actitud, sus ejecutorias, porque este sujeto que les estoy mostrando, ya, este señor, entre comillas, porque creo que estoy utilizando un término inaplicable para este individuo, se manda el día de ayer una amenaza, pero que es de campeonato. Póngame, por favor, el video, porque esta gente hay que exponerla. Póngale. Yo voy a hablar, escúchame bien. Grave. Y mira, te amenazo de muerte a ti. Te amenazo de muerte a ti. Escúchame. Te amenazo de muerte a ti y a ti también. Si a mí ese video se hace público, mira, me voy a la cárcel. Y a mí no me importa irme a la cárcel, porque yo soy loco. Escúchame de nuevo, escúchame bien. No, escúchame, te lo voy a decir así arrodillado. Mira, me persino en el nombre de Dios, que si alguno de ustedes hace público ese video y le hace algo a mi familia, yo me voy a la cárcel. Y a mí no me importa irme a la cárcel, pero te prometo que tú, cualquiera de tu familia, me lo llevo al infierno. Y te lo estoy diciendo así. ¿No me quieres creer? Pues llorará tu familia, porque a lo mejor no me llevo el mundo tuyo. Me llevo un hijo tuyo, me llevo un hermano tuyo, y si tú, mira, estás en todo tu derecho y en toda tu libertad de publicar, pero quien va a llorar va a ser tú o tu familia, y entraremos en una guerra frontal. ¿Me entiendes? Estás en toda tu libertad, y te lo vuelvo a decir, mira, porque no, te estoy amenazando de muerte, a ti te estoy amenazando de muerte, a ti te estoy amenazando de muerte, y a ti te estoy amenazando de muerte. Y puedes hacer público ese video. If you want, you can make public all that videos, but I'm gonna kill somebody of you. I'm telling you the truth. I promise by God, I will do that, and then I will kill you. Anybody of you. I'm telling you in Spanish, I'm telling you in English. I promise, by God, if you do something to me, or if you do something to my family, I kill you. So everything is complicated right now in this country. Everything is complicated right now in your country. We have 1 people killed every day, and I promise you, and I will kill somebody of you. Okay. I can go to prison. I can go to prison. But you can go with me to the hell. And I'm telling you the truth. El tipo es hasta bilingüe, ¿eh? El tipo es hasta bilingüe. Qué barbaridad. El inglés de este tipo, me dicen acá.
Dice, la amenaza llegará a la prensa internacional y el daño que le hace el país es y será irremediable. ¡Qué barbaridad! Perdónenme, pero este tipo es un imbécil. Un imbécil. Pero es que es un imbécil. Encima se toma el nombre del Dios. ¿Ah? Se persina, se arrodilla, jura por Diosito Santo. Y el por Diosito Santo, la última vez que escuché fue una propaganda de la Lotería Nacional hace años. ¿Ah? Ese tipo de gente está en la función pública. Y ese tipo de gente elegimos. ¿Ya? Pues no, la culpa no es de nosotros. La culpa es de ellos. Porque ellos, póngame la fotografía. ¿Ya? Ellos son doble cara. Este tipo de gente es doble cara. ¿Ya? Ahí está la doble cara. Para quienes me siguen en la transmisión telemática. Doble cara. La cara de la izquierda. La cara de reidito, ¿no? De campaña. Y la realidad, la expectativa versus la realidad. Ayer en el chat de la Fiscalía, gracias Santi, algunos colegas preguntaban si es que la Fiscalía va a actuar de oficio, porque aquí hay una amenaza, pues. Aquí hay una amenaza directa. Y entiendo yo que el Código Orgánico Integral Penal establece ese tipo de amenazas como tentativa. Que algún abogado que me escriba, mi doctor Javier Salgado, que está en sintonía, que siempre me nutre, le ruego que me comente cómo se llama este delito. Pero esta gente está en la función pública. Esta gente se acerca a pedir el voto. Y con 1 gramo de poder se creen semidioses. Están por encima del bien y del mal. Prepotentes, arrogantes, imbéciles. Eso es lo que son. Y esa gente hay que exponerla e identificarla. ¿Saben qué? Para que nunca más vuelvan o se atrevan a pedir el voto. Un horror. Una barbaridad. Esta es una reedición, pero recargadísima del que no sabes quién soy. ¿Qué no sabes quién soy? ¿Ah? ¿Qué? ¿No me conoces? ¿No sabes quién soy? Igualito, ¿no? Cuando los prepotentes en la calle les para un policía o les para un agente de tránsito, les dice, ¿qué? ¿No sabes quién soy? ¿Qué te pasa? Son unos muérganos. Mínimo intimidación, me dice mi doctor Salgado. Pato Valdivieso me dice, habla trilingüe, español, inglés y estupideces. Un horror. A esa gente hay que exponerla. Y esa gente no tiene el mínimo derecho a ocupar una función pública. ¿Ya? Y ojalá que el Consejo Cantonal de Salinas tome una decisión sobre este individuo. Me imagino yo que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD debe tener alguna sanción para ese tipo de comportamientos. Y que el Consejo Cantonal se reúna y por lo menos lo suspenda. Por lo menos. Hasta ver qué hace la Fiscalía General del Estado. Un horror. Pero un horror. Y hay otro video donde empuja a la señora que le está grabando. Una barbaridad. 7:05. Cerremos el comentario porque tenemos que hablar de seguridad. Ya mismito. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.